Siempre bienvenidos porque tenemos muchos hermanos fieles que nos ven en diferentes partes del país y de otros lados también. Ya hoy día estamos terminando, hoy en la última parte que vamos a ver de la primera carta del apóstol Juan. Estamos ya en el capítulo 5, hoy veremos el versículo 21 solamente. Vamos a primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21 dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque podemos oírla, porque podemos escuchar, porque libremente podemos asistir a esta tu casa, Señor, sin impedimento. Y siempre, Señor, que sea así. Te lo pedimos para que tú nos libres de cualquier otra una fuerza, Señor, que nos impida esto. Señor, te damos gracias, te pedimos también por aquellos que nos ven a través del internet, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones también. En tu santo nombre, amén. Bueno, hermanos, esta breve declaración de Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Pareciera como que es una postdata para algunos, dicen algunos autores por ahí, dicen esto parece una postdata, parece como que como que incluso algunos pueden llegar a creer esto corresponde a otra carta, no sé, como que está fuera de lugar, pero no es así. De a poco nos vamos a dar cuenta que esta amonestación que hace el apóstol tiene una explicación, aunque no parezca una explicación, tiene una. Primero, la apostasía del primer siglo. En el primer siglo, a través de la carta vimos apostasía, vimos falsos maestros, vimos un montón de cosas, y también había mucha idolatría. La idolatría del primer siglo venía heredada, bueno, sabemos que viene de Egipto, de por allá viene, pero para ello era el Imperio Romano y antes los griegos, ¿cierto? Entonces había mucha idolatría en aquella época, había muchos problemas en este sentido. Y cuando Juan empieza a hablar de que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo es todo, que en Él tenemos certeza, que en Él no hay sombra de variación, que de Él vamos de las tinieblas a la luz, debe dejar claro también: guardaos de los ídolos. Porque cuando está Cristo no hay lugar para los ídolos. Y esta es una realidad. Veamos el libro de Hechos, Hechos capítulo 15. Hoy día vamos a ver varios versículos. Y si voy muy rápido, por favor me dicen, porque la semana pasada de nuevo me tiraron la oreja porque anduve muy rápido buscando los versículos, ¿ya? Entonces vamos a Hechos capítulo 15, versículo 29, dice así: los apóstoles se empiezan a poner de acuerdo sobre qué prohibían, qué no prohibían a los gentiles, porque había muchos que querían judaizar a los gentiles, pero los apóstoles dicen: no, pongamos orden a esto. Y dice en el versículo 28, voy a leer el 28 contexto, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Entonces ya los apóstoles tenían un problema con la idolatría. Entonces, las únicas prohibiciones que ellos hicieron a los gentiles que se estaban incorporando a la iglesia eran los ídolos, la sangre de ahogado y otra cosa. Pero están los ídolos como primer lugar, los ídolos. Por favor, apártense de los ídolos. Hay otro pasaje también que nos habla de esto, contemporáneo, que es la primera carta a los Corintios. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 8. Entonces Pablo está hablando acá, de nuevo está dando instrucciones sobre la comida ofrecida a los ídolos y la libertad cristiana. Este es el texto, este es el contexto. Él está hablando de que había gente que prefería no comer ciertas carnes porque habían sido ofrecidas a los ídolos. Para ubicarnos históricamente, en aquella época habían sacrificios a otros ídolos, a ídolos, ¿cómo se llamaban? Que venían de la cultura greco-romana. Entonces, después se vendían
más baratas las carnes que sobraban ahí. Y iban algunos y compraban carne en estos lugares y comían, que era mucho, que estaba a mitad de precio, por cierto. Eran como liquidaciones. Entonces alguien dijo, no, ustedes no pueden comer de eso porque eso fue sacrificado a los ídolos. Estoy conversando el contexto para que los que lo lean ahí lo entiendan por qué estoy tomando esto. Entonces, Pablo ya dice y advierte sobre esto. En el versículo 4, capítulo 8, 1 Corintios, dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. O sea, en el fondo le dice, pueden comer porque esos ídolos no existen. Hay un solo Dios. Está hablando el contexto, insisto, no es el tema de hoy, pero para que se ubiquen después cuando si lo leen en la casa, de que sí se puede comer a los ídolos, carne ofrecida a los ídolos, siempre y cuando eso no dañe tu integridad como persona, siempre que eso no te haga mal espiritualmente. Pero si eso te hace daño espiritualmente, mejor no lo hagas. Es un tema de conciencia, dice Pablo. Después mismo en el versículo 7 dice, pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siempre débil lo contamina. Es decir, había gente que venía de esa cultura, que venía de esa costumbre, entonces no podía sacarse eso de que eso era de los ídolos. Por lo cual Pablo dice, mira, mejor si tienes problema de conciencia, deja eso de lado, no lo hagas. ¿Me entiendes? Esa es la idea de lo que presenta ahí, pero lo que yo quiero mostrar es que el problema de la idolatría ha estado desde siempre en el pueblo de Israel y que en la época de Juan era un problema también, como lo sigue siendo hoy en día. Hoy en día sigue siendo un problema la idolatría, nos guste o no. Hoy, la semana anterior se celebraba una fiesta religiosa en Andacollo, creo, ¿no? Y esta semana en el Valle de Elqui, Pisco Elqui. Son fiestas paganas, hay que decirlo, son fiestas en que se adora y se rinde culto y a las vírgenes, a una virgen famosa de acá de la zona, que es la Virgen de Andacollo, ¿ya? Entonces, esto existe hasta el día de hoy, quizá no con tanto fervor como otras fiestas, como en otros lugares, pero igual hay idolatría. Hay gente que va tras estos ídolos, estas imágenes, ¿ya? Entonces, lo que está enseñando el apóstol Juan no es algo ni fuera de contexto ni nada que se nos pueda parecer. Simplemente está cerrando la carta con algo que venía diciendo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el unigénito, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo tocaron con nuestros ojos. ¿Cierto? Entonces dice, aguardaos los ídolos. Ahí en capítulo 4, 1 Juan, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, en ese tiempo ya había herejía, ya había distorsión de la palabra, ya habían cosas que no debían ser, los ídolos, en primer lugar. Guardaos. Esta palabra guardaos tiene una connotación un poco militar, dice vigilen, o sea, guardarse de hacer guardia, ¿me entienden? Hagan guardia, permanentemente estén haciendo guardia ahí, de los ídolos, guardados de los ídolos, ¿ya? Hay otros que lo toman como un poco como escóndanse de ellos, ¿ya? No se expongan a ello. Bueno, en el fondo lo que quiere decir, la intención de Juan es que nos insta a nosotros a abstenernos de los ídolos. No se mezclen ni se relacionen con los ídolos. Hay un verdadero Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para el diccionario, la definición de idolatría es la siguiente, dice. Esto lo busqué en un diccionario de la Real Academia, dice así. Idolatría, adoración o culto que se rinde a un ídolo. Eso es idolatría. Después, otra definición abajito dice, amor y admiración exagerado hacia una persona o una cosa. Y esta segunda frase se acerca más a lo que es el ídolo en los tiempos modernos. Por eso que el título de hoy se ve un título que decía los ídolos y el cristiano de hoy. Porque esta segunda frase o esta segunda definición se acerca mucho más a lo que vemos hoy los hijos de Dios. Amor y admiración exagerados hacia una persona o una cosa. Muchas personas piensan que la idolatría, como les decía antes, que solo se trata de muñecos, de figuras o de estas imágenes de yeso, pero hay mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y Satanás es mucho más sutil que eso. Satanás es muy hábil y la sutileza
es tan grande que no nos damos cuenta, y podríamos definir quizás hoy en día que cualquier cosa que con nuestras acciones pongamos por encima de Dios, ya es nuestro ídolo. Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios es nuestro ídolo. Cualquiera. En este cualquiera, vamos a ir viendo más adelante, hay una gama de matices, de variedades que muchas veces los seres humanos tenemos por encima de Dios. En la antigüedad era común la adoración a imágenes de reptiles, dice Romano, de reptiles, de cuadrúpedos, de todo tipo de cosas. Incluso tenemos el caso más emblemático en la antigüedad, cuando un israelita no encontró cosa mejor que hacer un ídolo, y por ahí pasó un levita, trajo al levita, lo puso, tengo un ídolo, tengo un sacerdote. Digo. Entonces ese ya era como que con el levita le daba validez a su ídolo. Lo van a ver en los libros de Jueces, ahí está pasando todo eso, ¿ya? Pero los ídolos, hermanos, siempre van a existir, porque el ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y allá en el huerto, cuando el hombre y la mujer le dijeron no a Dios y le dijeron sí a la serpiente, esa adoración que estaba hecha para Dios, que fueron creados para adorar a Dios, se transformó en adorar cualquier cosa menos a Dios. Porque los seres humanos fuimos hechos para adorar a Dios. Pero cuando el hombre le dijo no a Dios, cuando rechazó a Dios y oyó a la serpiente, comenzó a adorar cualquier cosa, cualquier invento, de lo más inverosímil. Si ustedes buscaran por ahí, no sé, ahora con el internet, se adora cualquier cosa en este planeta, la gente es capaz de creerle a cualquier cosa. Por eso ya no está haciendo más sentido cuando Juan termina esta carta de esta manera, guardados de los ídolos. Antes nos habló de la certeza, nos habló de la confianza que tenemos en Jesucristo. Y después de tener una certeza y una confianza en Jesucristo, podemos decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el mandamiento de la antigüedad, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mismo mandamiento lo tenemos que llevar hoy a la vida diaria. ¿Por qué Dios nos manda a no adorar otros dioses? Porque alguien podría pensar, pero si esto no tiene nada de malo, o sea, no le hago daño a nadie. ¿Qué daño hago con esto? Aparentemente no, pero hay mucho daño en esto. Vamos a ver las consecuencias también más adelante. Dios nos protege efectivamente de las consecuencias de la idolatría. La idolatría trae consecuencias terribles a la vida de una persona y de su nación. Aunque parezca insólito lo que les voy a decir, pero bueno, todos saben, siempre lo cuento acá, no sé por qué tengo esto, que siempre me acuerdo de cuando yo vivía en el sur y conocí el norte de Chile, ya de 20 y tantos años, bien mayor, nunca había visto una peregrinación con un ídolo adelante. Porque donde yo vengo no se usaba eso, no existía. Y me recuerdo la primera vez que lo vi fue en la Herradura, fue en el verano, andábamos ahí con mi mamá paseando, y andaban paseando una virgen. Para nosotros fue de lo más extraño. A pesar de que mi madre venía de una cultura católica y cuando niño yo alcancé ahí algo del catolicismo, digamos. Pero no era común allá. Sin embargo, acá lo vimos, por primera vez vi la idolatría. Y entiendo que en otros países incluso es peor que acá, pero el norte de Chile se caracteriza por eso, hermanos, por la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué personas caen en la idolatría? Primer punto que vamos a desarrollar, permiso. Ya está haciendo calor, ¿no? Dice así. ¿Por qué personas caen en la idolatría? Lo primero que tendríamos que descubrir o ver en nuestro corazón, no amar a Dios de todo corazón. Cuando una persona no ama a Dios de todo su corazón, empieza a caer en esto. Deuteronomio. Vamos a buscar varios pasajes de la antigüedad, así que por ahí dejen algo cerca. Vamos a Deuteronomio. En el capítulo 6, Deuteronomio 6, en algunas Biblias tiene un título arriba que dice la esencia de la ley, la esencia de la ley. ¿Ya? Dice así Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 7 vamos a leer. Dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, monoteísta.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Cuidado que el corazón, que el alma, que las fuerzas se vayan para otro lado. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, cuando las personas están poniendo su corazón en otra cosa, comienza la idolatría. Todo tu corazón para Dios. Todo tu corazón para Dios. Lo cual no nos limita a que solamente que no vamos a amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, no. Pero dice que Dios está primero. Dios está primero. En tu escala de valores, por decirlo así, Dios tiene que estar primero. Toda tu alma, toda tu fuerza. También otro de los motivos que las personas caen en la idolatría es cuando tenemos en poco la palabra de Dios. En la antigüedad el pueblo de Dios tuvo en poco la palabra de Dios. Primera Samuel, están estudiando Primera Samuel, parece con los niños, ¿no? Por ahí van, ¿sí? Primera Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 23. Mira lo que está pasando con Israel. Dice así, 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estoy hablando de a Esaú, ¿cierto? Entonces, alguien desecha la palabra de Dios. Y cuando desechas la palabra de Dios, evidente que empiezas a dirigirte de acuerdo a tus propios sentidos común, la propia tu idea, tu cultura, lo que escuchas, lo que oyes, porque estás desechando la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no es tu guía, ya no es la lumbrera a tu camino, ya no es la lámpara a tus pies. Volvamos a la enseñanza de Pablo, Gálatas capítulo 6. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, pasa algo también, que muchas veces hay tibieza en nosotros, tibieza espiritual. Gálatas 6, 7 y 8 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, hay una indefinición. Hay gente que alimenta la carne, que alimenta el espíritu. Y ahí va jugando, alimenta la carne, alimenta el espíritu, ¿cierto? Todos sabemos que dentro de nosotros está el Espíritu Santo viviendo, morando. Pero también está la antigua naturaleza. Nuestros cuerpos no han sido glorificados, no hemos sido transformados. Completamente. Falta esa última parte, falta la última parte. Entonces, mientras no lleguemos a ese nivel, a ese estatus, va a seguir la antigua naturaleza, el viejo hombre ahí luchando contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién vamos a alimentar? Al viejo hombre, vamos a alimentar al Espíritu Santo. Entonces, esto pasa porque hay una tibieza. Todos recuerdan lo que pasó con la iglesia de la Odisea, ¿cierto? También la mundanalidad, hermano, cuando el cristiano se pone mundano, cuando empieza a volver a las antiguas prácticas del mundo y se pone mundano, también es una de las causas por qué personas caen en la idolatría. Santiago ya nos hablaba de esto un poco más adelante, Gálatas, Santiago capítulo 4, vamos a ver. Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, repito, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hay cristianos que aún les gusta mucho el mundo, que no logran dejar eso. Y es verdad, hay un paso importante, como nos decía también el apóstol Juan, que los jóvenes que vencieron al maligno, ¿se recuerdan?
Pero también hay muchos jóvenes que le han dicho sí a Cristo, pero aún no le pueden decir no al mundo. Si tú le dices sí a Cristo, tienes que decirle no al mundo, tienes que morir al mundo. El mundo quedó atrás, Egipto quedó atrás. Egipto era la esclavitud, ahora eres libre. Entonces eso es importante porque Pablo, el apóstol acá dice, oh almas adúlteras, o sea, habla de adulterio. Estás con Dios y estás con el mundo. Evidente que las personas que están casadas o quienes aún no están en una relación, digamos, de noviazgo, no les va a gustar que su novia o el novio, según el caso, sea un adúltero. A Dios tampoco le gusta. Por eso dice, oh almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. O amas al mundo o amas a Dios. También el pecado nos puede llevar a la idolatría, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la luz vino al mundo, que era Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19, para los que están anotando. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces cuando hay pecado también hay una tendencia a la idolatría. Hay una forma de vida que te lleva allá. Y nosotros, como la mayoría de los que estamos acá, que fuimos rescatados de una religión pagana idólatra, debemos tener cuidado con estas cosas. Porque Satanás es sutil y la sutileza es muy grande. La impaciencia, hermanos. A veces cuando estás en un proyecto, cuando estás pidiendo a Dios y las cosas a lo mejor no se están dando o tú crees que no se están dando de acuerdo a la voluntad de Dios, puedes caer en eso. Éxodo, vamos al Éxodo. Allá tuvo muchos problemas Moisés. Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1 dice así. Moisés fue al monte Sinaí, Dios le iba a entregar las tablas de la ley, ¿cierto? Eso está pasando. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Se fijan la mezcla de cosas que hay acá? Una mezcla tremenda. Bueno, ese oro que ellos tenían fue porque antes que salieran de Egipto, Dios mismo, a través de su espíritu, ordenó a los egipcios que dieran oro a su pueblo, porque Dios tenía en mente el tabernáculo, los utensilios, ¿cómo se llamaba? El arca, ¿cierto? Y cuando ellos llegan al desierto, ¿qué hacen con el oro? Un becerro. Lo que Dios te dio, lo transformas en un ídolo. El oro que Dios te dio, lo transformas en ídolo. Empiezas a adorar el ídolo. Y empiezas a atribuirle al ídolo la bendición que venía de Dios, haber salido de Egipto. ¿Me siguen la figura? Y como si esto fuera poco, a este brebaje mortal se le agrega de que el propio Aarón dice que hace un altar y pregonó a Aarón y dice, mañana será fiesta para Jehová. O sea, mezcló la fiesta de Jehová con el becerro, con todo. Suena parecido a algo que hemos vivido mucho en nuestro país también. Todo mezclado. El becerro, servicio a Jehová, todo. El oro que era para Jehová se transforma en ídolo. Los dones que Dios te dio se transforman en ídolos. Los bienes que Dios te dio se transforman en ídolos. Los talentos que Dios te dio se transforman en ídolos. Los hijos que Dios nos dio se transforman en ídolos.
¿Por qué? Por la impaciencia, porque el pueblo no pudo aguantar, no pudo esperar en la voluntad de Dios, no dejó que Dios trabajara. Y hermanos, como les dije antes, no se trata de que no amemos a nuestros hijos, a nuestros padres, podemos ama a tus hijos, a tus padres, tu trabajo, todo, pero no puede ser un ídolo, no puede estar por sobre Dios, porque Dios te lo dio. Tenemos que entender eso, que Dios nos da todo don perfecto, toda dávida viene de Dios. Entonces, cuando empezamos a entender así las cosas, nos damos cuenta y damos gracias a Dios por los hijos, por el trabajo, por la amistad, por la familia, por el lugar que tenemos donde vivir. Y no seguimos reclamando por lo que no tenemos, sino que damos gracias por lo que tenemos. A través del tiempo, otro punto que podemos ver, que es la idolatría a través del tiempo en el pueblo de Dios. Ahí mismo en Éxodo, volvamos un poco más atrás, Éxodo 20. Aquí están los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Aquí están los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 1, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No el becerro, Jehová, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces otros dicen por ahí, no, pero es que eso no es una adoración, porque nosotros tenemos una imagen de San Expedito y que nos inspira, nos recuerda. ¿Qué te inspira? Que te recuerda, se arrodillan, le rezan, hacen caminatas de no sé cuántas cuadras. Los que van a Andacollo salen caminando de aquí nomás, saliendo de Coquimbo empiezan a caminar. Bueno, en el camino ocurren todos montones de barbaridades también, según confiesan los antiguos promeseros que alguna vez fueron por allá. ¿Ya? ¿Por qué es idolatría? Como pasa en esta fiesta del día de octubre también. Terminan en borracheras, terminan en cosas que son parte de los ídolos, porque no ha cambiado nada de eso. Entonces, pero Dios ya a través del tiempo, cuando salieron de Egipto, ya les prohíbe la idolatría. En la época de los apóstoles, volvíamos al tema de Juan. ¿Por qué para Juan era tan preocupante este tema? En el libro de Hechos, el libro de los Hechos, donde se relata los hechos de los apóstoles, porque se llama el libro de los Hechos, ¿no es cierto? El versículo 19, Hechos 19. Acá estamos frente a uno de los casos más complejos que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, pero también muy contemporáneo para nosotros. Él está frente a un templo que se había hecho en Éfeso. Este templo que se hizo en Éfeso se dice que era el más grande de la época, de ahí de Oriente, y se hizo a la diosa Diana. La diosa Diana de los romanos, que para los griegos era la misma que Artemisa. Si ustedes buscan, la van a buscar como Artemisa. Todas inspiradas en Isis, la antigua diosa de los egipcios, perdón. ¿Ya? Entonces, los primeros egipcios eran Isis, después fueron los griegos con Artemisa y ahora los romanos seguían con Diana. Entonces ellos tenían una adoración a este culto, a Diana, que hoy día podríamos decirla, hoy día para los más hippies de hoy es como la Pachamama, una cosa así. Todo más o menos viene el mismo hilo conductor, ¿ya? Entonces esta Artemisa o Diana se le atribuían poderes de fertilidad, de madre protectora, reina de los cielos se le llamaba, igual que a la María que tienen los católicos, que dicho sea de paso, ellos no adoran, en el fondo tampoco, a la Madre de Jesús, porque lo que hicieron de la Madre de Jesús es una caricatura, o sea, ni siquiera corresponde ni a las características, ni al relato de la Biblia que María en ninguna parte dice que era Madre de los cielos, o Reina de los cielos, ¿ya? Ninguna parte de la Biblia dice que fue eternamente virgen tampoco.
Entonces eso es toda una distorsión que hay desde la enseñanza y de ahí parte la adoración. Pero bueno, volviendo al tema, ahí en Éfeso había algo que se llamaba un templo a la diosa Diana. Y en ese templo de la diosa Diana pasaba de todo también. Habían sacerdotisas, habían escándalos, problemas de aberraciones sexuales, de todo. Pero ellos se sentían orgullosos de su diosa, de Diana, y de tenerla ahí. Y lo que está pasando lo vamos a leer del versículo 23 al 41, un poco extenso, pero es súper importante para los que alguna vez no lo han visto. Hechos 19, del 23 al 41, dice así. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que hacen con las manos, lo que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué parecido, ¿no? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. El teatro era el lugar ese circular que vemos, donde ellos predicaban. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. También se parece a lo de hoy. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole con los judíos. Bueno, así termina todo esto. No quiero seguir más leyendo, pero ustedes pueden leer con calma después. Se trata de que en el fondo Pablo estaba echando a perder el negocio. Yo hago una simple matemática básica nomás, sin ser necesariamente un ingeniero nuclear para esto, cualquiera lo puede hacer. Si Andacollo dice que van alrededor de ¿cuántas personas? ¿200.000? En diciembre, ¿cuántos irán? ¿200.000? ¿100.000? ¿Cuántos van? ¿200 serán? Por ahí, ya, ¿cierto? Imagínense que cada uno nomás les deja 1.000 pesos. Son sacos de plata. Entonces, cosa que no es verdad, porque, o sea, debe ser mucho más. Porque si alguien hace un viaje, no sé, pues de allá de Conbarbalá hasta acá, no va a ir por dejar 1.000 pesos. Me imagino que dejará mucho más, porque está pagando una manda, está pagando un beneficio. Bueno, y como esto era poco, por eso inventaron como 3 fiestas. Ahora tienen una en agosto, una en diciembre, otra en octubre, porque el negocio era tan bueno. Y hay todo un mercadeo. La municipalidad vende espacios, lugares así, que son los estacionamientos, los vende a comerciantes. Cada comerciante le paga a la municipalidad un derecho para estar ahí, instalarse y vender. Gana la MUNI, ¿cierto? Gana el que arrienda el espacio, gana el que vende la estatua, ganan los curas, todos ganan. Incluso acuñaron un nuevo concepto: turismo religioso. Turismo religioso. Porque hay mucho ingreso. Ya estaba pasando en el libro de Hechos, hermanos, si esto no es nuevo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, y así puede ser nuestra vida. También nosotros podemos caer en esto. Pero como les dije, el demonio es tan sutil y es tan hábil que nos puede hacer caer en tantas cosas. El joven rico también cayó. No lo vamos a buscar por tiempo. ¿Recuerdan el libro de Mateo, cuando Jesús le dice a un joven que se le acercó, y el joven le dice: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino? Bueno, ama a Jehová tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás. Todo eso hecho desde mi juventud, dice. Bueno, vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. Dice que el joven se entristeció porque había un ídolo en su corazón que se llamaba dinero. No lo pudo dejar.
Porque otra característica de los ídolos, hermanos, es que la gente no lo puede dejar. Porque como no confía en Dios, confía en el ídolo. ¿Me entiendes? Entonces, si dejas al ídolo, si tu ídolo es el trabajo compulsivo, cuando no estás en el trabajo estás inquieto, estás incómodo, estás nervioso. Porque no estás ahí, no estás generando riqueza. ¿Me sigue la idea? Cuando Dios te dice que el trabajo es para disfrutarlo, disfruta del bien de tu trabajo, dice Eclesiastés de todos los días, ¿cierto? Disfruta el fruto de tu trabajo. Pero cuando es ídolo, no estás tranquilo cuando no estás en eso. El ídolo te demanda, te consume. Lo mismo pasa con los cantantes. Tiempo atrás conversaba con una colega que vino uno de estos ídolos juveniles a Santiago, y ella porque su hija estuviera de las primeras adelante ahí con el ídolo y sacar una foto con él también, porque incluía la foto en la entrada, pagó 200 y tantos mil pesos por una entrada. ¿Pueden entender eso ustedes, hermano? 200, creo que valía 250 mil pesos. Justin Bieber se llama ese. Y la chica se sentó adelante, de las primeras, y tenía derecho a una foto con el ídolo. Porque eso a ella le daba un estatus, le daba un cierto rango en su círculo social. Tú estás viviendo de un ídolo que se llama imagen, de un ídolo que se llama reputación, del mundo, evidente. Porque sería vergonzoso que un cristiano esté en eso. O sea, sería terrible que alguno de nosotros haga una cosa así, con sus hijos, llevarlo a los ídolos y pagar esa cantidad de plata. Pero hermano, por eso decimos que también pueden ser ídolos los cantantes, también incluso puede ser ídolo hasta un pastor, que sigamos, no sé, por redes sociales o cosas y creerle a él. Y si se distorsiona, no, pero es que tiene razón, no, es que es él, no existe eso. Eso pasaba en los años 80, habían grandes predicadores ídolos, que la gente los seguía, multitudes y todo esto. Entonces cualquier cosa que aunque parezca muy inocente, puede ser un ídolo. Habían otros, que eran los filipenses, vamos a los filipenses, Filipenses 13, perdón, Filipenses 3, Filipenses 13 no existe, Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 19, dice así: el fin de los cuales, dice, será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces aquí tenemos ciertas personas, dice que cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Entonces hay gente, cuando se refiere al vientre, se refiere a lo de ellos mismos, o sea, son ególatras. Su Dios son ellos mismos, creen en ellos, son autosuficientes, no hay quien les gane, son competitivos, están a todo nivel. Y aquí también entran otros derivados de este ego: el culto a la belleza, al cuerpo, todos los días en el gimnasio, dale. Las cirugías, obsesión por la belleza, por la comida, por el alcohol. Y como una escala descendente, después esas cosas llevan a otras más. El sentir bienestar. No, pero es que la marihuana me hace sentir bien, ya, marihuana, después droga, después todo otro. Y entran en la escala descendente, porque quieren sentirse bien, porque están tan preocupados de ello que lo único que les interesa es sentirse bien ellos. Entonces, hermano, la idolatría también acarrea consecuencias. El hombre piensa que puede manejar al ídolo, porque sabe que a Dios no lo puede controlar. Porque Dios exige, Dios te demanda, Dios te pide. Ama al Señor tu Dios, ama a tu padre, ama a tu madre. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo. No andes en borrachera. El Dios te va pidiendo cosas a nuestro Dios por nuestro propio bienestar. Pero el ídolo no te pide nada de eso. Si te enfermaste, lo tomaste, lo pusiste en tu veladora y le prendiste una vela, y ahí está el ídolo. Si te aburrió el ídolo, lo tiraste para afuera, después ya te pasó. Y lo manejas. Pero llega un punto en que el ídolo te empieza a manejar, te empieza a consumir. Porque dependes a tal punto de él que empiezas a manejarte.
La idolatría trae maldición, hermano. Volvamos a Éxodo 20. Dejamos ahí una marca en Éxodo. Yo les dije que no se fueran tan rápido de Éxodo, ¿cierto? Bueno, a mí también se me perdió. Me fui de ahí. Éxodo 20, versículos 5 y 6, dice así. El versículo 5. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de la idolatría. Hay consecuencias de idolatría que se traspasan a los hijos. ¿De dónde aprende a ser idólatra un niño? De ver a la mamá, a la abuela, al abuelito, ¿me entiendes? A los tíos. De ahí lo aprende. Trae corrupción, Éxodo 32. Un poco más adelante. Cuando Dios le habla a Moisés, en el capítulo 32, en Éxodo, el versículo 7 le dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. ¿Por qué se corrompe, hermano? Porque la idolatría está siempre asociada a la sensualidad, a los deseos carnales, a lo que me acomoda, a lo que me sirve, y desecho todo lo otro. El idólatra siempre está pensando en sí mismo, siempre está pensando en él. Jeremías 17:5. Busquen con calma, los espero, hermano, no se preocupen. Yo tomo agua mientras. Jeremías 17, versículo 5, dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermano, hay consecuencias de la idolatría, nos guste o no nos guste. Siempre van a haber consecuencias. Nuestras consecuencias van a ser personales, van a ser para tu familia, van a ser para tus hijos, se pueden traspasar a tus nietos. Corta ese círculo, corta esa cadena. Esto de la idolatría es como el alcoholismo, cuando una familia hay un abuelo alcohólico. 3 generaciones pueden pasar, porque alguien dice, no, es que yo desde niño vi a mi padre y tomaba con mi papá. Cuando era chico mi papá me daba vino, me daba esto. Era muy común antiguamente. Y ese padre después, ¿qué hace con su hijo? Lo mismo. Hasta que viene alguien y tiene que cortar eso. Y ese alguien es Jesucristo. Es el único que puede cortar el vicio. El único que te puede dar un corazón nuevo. Ya no inclinado a la idolatría, al ego, a las satisfacciones personales. Igual la idolatría. Igual como se corta, se rompe la cadena. Se rompe cadenas de miseria, de todo. Porque la idolatría también, dentro de las consecuencias que tiene para las personas y para las naciones, los pueblos de América Latina que siguieron la idolatría del catolicismo romano, terminaron pobres. No así los pueblos de Europa, que con la reforma dejaron los ídolos y prosperaron. Que ahora estén en otro problema, ese otro cuenta, pero mientras ellos dejaron los ídolos y se acercaron a Dios, prosperaron. Como nación, como cultura, como educación. Eran ejemplo para nosotros. Lo mismo pasó con Canadá y con Estados Unidos. El resto de América Latina, ni hablar. Pura idolatría, pura idolatría. Hermanos, trae consecuencias también. ¿Y cómo detectar, como hablamos, detectar esta sutileza de la idolatría? En estos tiempos hay podríamos llamarlo como tercer punto, la idolatría posmoderna o posmodernista, no sé cómo se dirá bien la palabra. Y le digo posmoderna, ¿por qué? Porque aquí hay esto no es una frase cliché ni nada, ¿eh? El modernismo para los, ¿cómo se llaman estas personas? Sociólogos que estudian la conducta humana, hasta el modernismo duró para ellos como hasta fines del siglo XX, digamos hasta el último tercio del siglo XX. Si el siglo XX lo dividiéramos en 3 partes,
el modernismo duró como hasta el año 70, por ahí, por decirlo así. ¿Ya? Después de ahí apareció lo que se llamó posmodernismo, que tomaron una bandera de lucha que ya traía la modernidad, de las igualdades sociales, de todas estas cosas. Entonces ellos dieron otro paso más allá. Ahora, igualdad de la mujer, igualdad de los homosexuales, de los gays y todas estas cosas, y apareció esto que se llama posmodernismo, donde cualquier cosa que sirva para que seas feliz la tienes que hacer. Eso se llama el posmodernismo. No se conformó con el modernismo. Entonces, en este posmodernismo no hay sentido común, no hay parámetros, no hay regla que mida nada, porque todo vale, todo sirve. Si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Si eres feliz así, bien, y tienen que respetarte porque tú eres feliz de esa manera, pero no hay una norma, no hay una regla, no hay nada que mida. No hay un ayo, no hay un tutor, como se le ponía a los árboles antes, ¿se acuerdan? Un palo recto para que creciera por ahí. Ahora no existe eso, el árbol sale para donde quiera, hermano. Ese es el posmodernismo, existe, hermano. Los sociólogos han hecho esta separación, que lo tomaron un poco ellos de lo que es ¿cómo se llama? De la arquitectura, porque los arquitectos fueron los primeros que empezaron con esto pensando en los diseños y ya no el edificio cuadrado, no, a una cosa muy... Entonces todos los otros se tomaron de eso también. Y así nos llegamos a este siglo XXI con este posmodernismo, que no es nuevo tampoco, es viejo. Vamos a Romanos capítulo 1, al Nuevo Testamento. Hemos paseado harto hoy día por la Biblia, ¿eh? Romanos capítulo 1. Romanos 1, 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Voy a seguir, ¿eh? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, la consecuencia, los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Consecuencias de la idolatría. Consecuencias de la idolatría. Pero como el posmodernismo te lleva a buscar la felicidad, hoy día te dicen, si para ser feliz tienes que dejar a tu esposa, deja a tu esposa. Porque ya no te hace feliz, déjala. Si para ser feliz tienes que dejar a tus hijos en el camino, botados, déjalo. Y anda a hacer tu vida. Sé feliz. Da lo mismo si sea una causa muy noble por la que sigas y dejes a tu familia, ninguna causa existe. Hay gente que dice, no, es que amo mi causa. No, es que hay una lucha social o esto, y inventan cosas y dejan abandonados a sus hijos. Porque quieren ser felices. El ídolo, hermanos, es una necesidad como emocional, no es racional. Si fuera racional, no tendríamos gente inteligente con los ídolos, como si lo hay. Vemos gente que tiene títulos, que tiene doctorado, que tiene magíster, y igual andan preocupados los ídolos. La televisión, los agoreros de la televisión son famosos. Yo me acuerdo que años atrás empezaba como una cosa simpática, cuando jugaba Chile, por ejemplo, con otro país en estas clasificatorias, traían una viejita que adivinaba y te hacía las cartas y todo se reía, pero era una cosa como simpática, así. Hoy día es algo muy serio. Esa persona es muy respetada. Y lo que dice es como ley. Y las cosas que nos está anunciando para el año que viene, ya luego van a empezar a anunciar las cosas para el año que viene. Eso también, hermano, es idolatría. Y eso no es racional, eso es emocional. La idolatría es algo emocional. ¿Y por qué es algo emocional? Como les dije antes, toma distintas formas. Avaricia, codicia, deseo desenfrenado, montones de cosas. Por eso es que hay mucha gente que le cuesta tanto dar en la iglesia, porque piensan que el dinero que ellos obtienen es fruto de su trabajo, de su esfuerzo,
¿me entiendes? De ellos, y no dan gracias a Dios por eso. Porque cuando la persona entiende que Dios es el que provee el trabajo, que Dios es el que provee el alimento, que Dios es el que provee todo, comparte. Pero cuando cree que es fruto de su ego, no comparte. Porque está encapsulado. Entonces el ídolo, hermano, se va formando en nuestras pasiones, que cada día nos demandan más. Un poco, otro más. Cuando Pablo le habla a los Gálatas y le dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Sí termina. Gálatas 5:23, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos está diciendo? Que para un corazón consagrado a Dios no hay ley. Eso es como el fin último de ese pasaje. Para un corazón consagrado a Dios no hay ley, porque vive en el amor, en la paz, en el gozo, la benignidad, la fe, la abundancia. Porque Dios te guarda, Dios me guarda, Dios nos guarda, pero es nuestro deber, hermano, cuidarnos. Así como Dios le prometió a Josué, le dijo, esa tierra que ves allá es tuya. Anda, tómala, pero tendrás que luchar por ella. Y todas las cosas de la vida que Dios nos plantea son así. Dios nos guarda, decía al principio, Dios nos guarda, decía Juan el apóstol, guardados de los ídolos. Dios nos protege, pero nosotros tenemos que luchar. Josué tenía que luchar. Tuvo que luchar por la tierra prometida. Hay un pasaje muy común que lo vamos a leer por si alguien no lo conoce simplemente, pero el Salmo 135, que les puede servir de argumento por ahí en alguna conversación que espero no sea visceral. ¿Ya? Salmo 135. Versículo 15 al 18 dice así. Salmo 135, versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres, alguien los hizo. Tienen boca y no habla, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oye, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Esos ídolos están muertos, y los que los siguen y los que los hacen también. Hermanos, esa es la idolatría a la que nos enfrentamos. Y como les dije antes, la idolatría nace en nuestro corazón porque tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Ya ahora vayan más anotando porque nos queda poco tiempo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? No confiemos en nuestro corazón, confiemos en la palabra de Dios. Tenemos tantos ejemplos. También Santiago nos hablaba en Santiago capítulo 4 que las pasiones que están en nosotros nos hacen pedir y pedimos mal, porque no pedimos para nuestras necesidades, sino para nuestros deleites. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Hay un hombre en la antigüedad, está en el libro de Samuel, que se llamaba Elí, un sacerdote, que dice que dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran, nunca los educó, nunca los frenó, nunca le puso disciplina. Hasta que finalmente Dios los disciplinó y los eliminó, y después a él también. Y fue porque Elí amó más a sus hijos que a Dios. Por el contrario, Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo y Dios lo bendijo. Y le dio una gran nación. Hay ídolos nobles por ahí, hermano, ojo con ellos, ¿eh? Conocimiento, trabajo compulsivo, prestigio. El que lee teología para impresionar a su hermano. Es una idolatría también. Como dijo alguien por ahí, aunque el ídolo se vista de seda, ídolo queda. Puede tomar diferentes formas. Ese era de la mona, ¿cierto? Pero el ídolo también le pasa igual que la mona. Aunque el ídolo se vista de seda, ídolo queda. Debemos sinceramente, hermanos, decirle a Dios, romper nuestro corazón, doblar nuestra rodilla y decirle, hermano, Dios, en mi vida hay ídolos. Hay ídolos que se llaman egoísmo, hay ídolos que se llaman avaricia, hay ídolos que se llaman codicia, hay ídolos que se llaman sensualidad, hay ídolos que aún no los he derrotado.
El tema de este capítulo era la doctrina de Cristo. Y dentro de la doctrina de Cristo teníamos que hablar de la idolatría. Antes, dice Pedro, andábamos como los gentiles. Hoy día ya no vamos a andar como los gentiles. El ídolo, ya como para ir resumiendo, es algo en lo que las personas van poniendo más confianza que en Dios. Y por eso se hacen dependientes del ídolo. Se encomiendan al ídolo, toman al ídolo. Pero hermanos, ¿qué puedo decirles yo? No te vuelvas a mirar a Sodoma. No volvamos la vista atrás. No volvamos la vista a Sodoma. Esa es la primera batalla. No volver atrás. Y la segunda batalla se llama santificación, que es la verdadera adoración. La verdadera adoración. Sigamos los pasos de Moisés, no los de Aarón. Debemos ser destructores de ídolos, no hacedores de ídolos. Moisés destruyó el ídolo, Aarón hacía el ídolo. Seamos como Moisés. Destruye el ídolo que hay en tu vida, hermano. Detéctalo y destrúyelo. Mientras hay lucha, hay vida. Mientras hay lucha, hay vida. Eso es lo importante. Tomarnos de Cristo. Que Cristo sea nuestra verdadera adoración. Eso sea nuestro motivo de adoración. Como la mujer samaritana. Deja tu cántaro ahí tirado. No sé cuál será tu cántaro. No sé qué estarás pensando. Y vuélvete al único que puede darte agua de vida eterna. A Jesucristo. Dejemos esas antiguas prácticas. No confiemos más. ¿Recuerdan que Raquel traía unos ídolos, los escondió en su vestido? Dice, esos ídolos pequeños eran para la fertilidad, según dicen los historiadores de la época. Ella confiaba de que iba a dar hijos a Jacob a través de los ídolos. ¿Cuánta gente encomenda a los ídolos? Y finalmente decir, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Nosotros somos cuerpo del Dios viviente. ¿Qué acuerdo hay entre el cuerpo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán por mi pueblo. 2 Corintios 6:16, para los que están anotando. Vamos a orar, hermanos.